Desde hace varias semanas que nosotros les venimos contando que mañana hay una invitación que es de verdad importantísima, porque rescata la cultura y rescata lo que es parte del espíritu cultural y musical de nuestro país. Y es la historia del Café del Cerro. Se encuentra con nosotros aquí en el estudio María Eugenia Mesa, la periodista del área cultural que se dedicó a escribir la historia del Café del Cerro en un libro maravilloso que es titulado Miles de voces dirán que no fue en vano. ¿Cómo estás, María Eugenia? Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por estar aquí. Yo feliz de estar en la red y en este programa. Encantado. Fíjate que, bueno, la historia del Café del Cerro es alucinante, es maravillosa, porque generó un impacto muy grande en la escena cultural. Así fue. Desde el año 82 hasta principios hasta la vuelta de la democracia, aproximadamente. ¿Por qué te llamó tanto la atención y por qué decidiste escribirla? Bueno, en primer lugar, yo reporté el café mucho. Yo trabajaba, cuando el café abre, yo estaba en las últimas noticias. Y reporteábamos permanentemente. Digamos que hacíamos una labor subrepticia, que yo decía, estamos, porque no era yo sola, estirando la cuerda, porque reporteábamos muchas actividades de la contracultura, el teatro callejero, las actividades en la parroquia universitaria, y ahí yo conocí a Mario Navarro, que era el productor de los encuentros de juventud y canto, que es como de alguna manera el antecedente de todo lo que vino después. Ahí se presentó todo el canto nuevo. Luego Mario se hizo cargo del Café Ulm, y no era el dueño era un alemán, un diseñador y jazzista que puso este club porque él tenía harta plata, entonces puso este club para tocar él. Ya, pero después vio que la cosa podía ser negocio y Mario en esa época era sonidista, tenía una empresa, una pequeña empresa de sonido y lo contrató primero como sonidista y luego como administrador. ¿Ya? Y ahí él estaba empezando a pololear con Maggie Kuch, que es su compañera de toda la vida y socia, y le dijo, mira, yo sé mucho de músicos porque venía siendo productor también mucho rato, pero no sé nada de lo que tiene que ver con el servicio. Y entonces le pide que ella entre y entre los dos tiran para arriba el Café Ulm así de una manera impactante y empiezan a tener una programación diaria. Es el primer local en Chile que tiene una programación de espectáculos diaria y de espectáculos culturales. Tenían música, tenían teatro, tenían cine, porque tenían un convenio amistoso con alguien de la Cineteca de la Universidad de Chile, que les convidaba esas películas que no se podían ver en ninguna parte, películas del nuevo cine chileno y el nuevo cine latinoamericano. Y cuando la municipalidad cierra el Ulm, ellos dos dicen, bueno, ¿qué hacemos? Nos quedamos sin trabajo por una parte, pero nos quedamos con una experiencia y sabiendo que hay un público que está dispuesto a ir a espectáculos así, que necesita un lugar así, y por otro lado artistas y músicos que también lo necesitan. Y empiezan a buscar una casa y llegan a la casona que había sido el Taller 666, otro espacio muy importante de la contracultura en los años 70, y la arriendan. Y ahí empieza la historia del Café del Cerro. Y yo empiezo a reportear desde el primer día. Entonces, para mí el café era realmente algo muy conocido, pero también a la vez una caja de sorpresa. Y cuando empezamos a investigar, entrevistando a Mario y todo, bueno, la idea fue de Mario. La idea de hacer el libro fue de Mario. Yo tenía las ganas de hacer un libro sobre el canto nuevo, específicamente. En el café hubo mucho más que canto nuevo. Y Mario, para el funeral de Nelson Chuenque, me dice, ¿por qué no hacemos la historia del Café del Cerro? Y yo le digo, fantástico. Y ahí empecé yo a investigar. Y fue una caja de sorpresa, porque realmente con todo lo que yo reporté, había una vida que yo no conocía, una vida en el segundo piso de los talleres. Es que eso es súper importante. Ahora que hablas de Chuenque, el otro día, ayer o antes de ayer, escuchaba una entrevista a Marcelo Nilo, de Chuenque Nilo. Sí. Él decía que la vida que tenía el Café del Cerro era mucho más que los espectáculos que se presentaban. O sea, tú subías al segundo piso y estaba Congreso haciendo una creación, estaban tocando, ensayaban de mañana, tocaban muchísimo en la mañana. El día casi, claro. Llegaban muy temprano, a las 9 se abría el café, a las 9 de la mañana. Hubo grupos que nacieron prácticamente ahí en el Café del Cerro. La Ley, cuando la Ley empieza a ensayar y empieza con sus primeros espectáculos, no los conocía nadie, o sea, eran músicos reconocidos en el ambiente, pero el público no los conocía.
y empiezan a tener fama y empiezan a llenar el local. Fulano nace de unos talleres de música que empezó Jorge Campos con otra gente en Santiago del Nuevo Extremo, y se empiezan a agregar otros músicos de afuera y nace este tremendo grupo que revolucionó completamente la música chilena en ese momento. Y el café no solamente funcionaba de lunes a sábado, que esa era como la programación habitual, sino que también muchas veces abría los domingos. Pero el domingo era un día particular porque era el día solidario. Entonces habían desde cosas solidarias por enfermedades, por ejemplo, la familia de Nelson Chuenque y Nelson mismo fue beneficiario, digamos, de esos espectáculos cuando él tuvo cáncer. Pero también otras cosas más festivas, como las guaguatones, que son muy recordadas. ¿Qué son las guaguatones, por favor? Cuando algún músico o música quedaba esperando alguna guagua y ya estaba por nacer, entonces se armaba un espectáculo solidario, se juntaba una serie de números, digamos, importantes, se llenaba el café de gente y toda esa plata iba en beneficio de esa guagua. Lucho Lever tuvo 4 guaguatones. De hecho, tenía guaguas para tener la guaguatona. Para tener la guaguatona, claro. Oye, mientras estamos revisando imágenes que son maravillosas, sí, de lo que eran los espectáculos en el Café del Cerro, Tati Pena, nuestra querida y recordada Tati, sí, Pena, los Jaivas, Andrea Tesa. Ahora, los Jaivas y Andrea Tesa e Inti Illimani no fueron parte del staff, por así decirlo. Fueron como invitados. A la vuelta de la democracia, Televisión Nacional hace un programa que se llamaba Desde, y lo inaugura y lo cierra. El único local que tuvo 2 programas fue el Café del Cerro, y lo inaugura con Inti Illimani y con Andrea Tesa y lo cierra con los Jaivas. Mira, ¿qué nos pasó, María Eugenia? ¿Por qué se cerró el Café del Cerro? ¿Por qué terminó su historia? Y digo, y me incluyo en la pregunta porque creo que como país perdimos un espacio que era un semillero constante, un espacio de creativo muy, muy, muy relevante. Yo creo que se perdieron muchas cosas entre el 90 y el 94. Y se pierde toda la prensa de oposición, por ejemplo. Se pierde el Café del Cerro. Hay una estadística que la aportó a un libro sobre el cinearte Normandí, la aportó Alex Doll, que es su fundador, sí, que indica que el año 92 fue el año en que menos gente fue al cine en Chile. Wow. Yo creo que se produjo, por una parte, una necesidad de alivianarse, ¿no? O sea, habíamos vivido 17 años densos, terribles, y la gente quiso fiesta, por una parte. Y ahí entra en temas ya de espectáculos todo el mundo de la salsa. Sí. Pero no dura mucho. La salsa, como dice Carlos Fonseca, el manager de Los Prisioneros, la salsa nos jodió a todos, porque no solo fregó al canto nuevo, sino que también al pop. Entra la salsa, es este boom que dura unos pocos años, se abren muchos locales en el barrio de Bellavista, hay mucha inversión. Pues, sí. Mario Navarro tuvo una inversión enorme para hacer una salsoteca y no le fue bien ni a él ni a muchos. La única salsoteca que subsistió fue Maestra Vida. Claro. Entonces hay como un cambio en el espíritu chileno que además de alguna manera contamina con la idea de la individualidad. En el mal sentido de la palabra, porque sí, cada uno de nosotros es un individuo por separado, ¿verdad? Pero dejamos de ser ciudadanos para pasar a ser consumidores. Y es el mundo de los malls, y es el mundo de las salas de cine donde entras y te compras, ¿verdad?, la bebida y los popcorn, y es otra cosa, ya no es el espectáculo cinematográfico de antes. Sí. Y con todo pasa eso, y se va perdiendo el tejido social. Y esa es una cosa que fue muy terrible, porque se pierde democracia al perderse el tejido social, ¿verdad? No hay puntos de encuentro, y los que hay ya son demasiado marginales, son todavía más marginales de lo que era marginal en la época de la dictadura. Y eso repercutió en todo, repercute en que la gente no va a votar. O sea, el hecho de haber puesto, ¿verdad?, el voto voluntario, yo creo que nadie se imaginó que la baja de votación iba a ser tan grande. Y así, todo fue así. Ahora, paralelamente, igual hay vida cultural, igual hay música, igual hay teatro, pero de alguna manera tiene otro sentido. Y se pierde, insisto, el sentido de lo colectivo. Claro. Espero que con estos nuevos aires que cruzan Chile hoy día volvamos a poder recomponer, sí, por lo menos parte de aquello. Sí, porque de pronto uno dice no tiene que ver solamente con el estilo musical, que hoy día está
ha entrado muy fuerte lo urbano, el rap, el trap, el reggaetón, pero que haya un espacio en donde se congregue la cultura y se congregue la música para crear y para sacar nuevos músicos, para potenciar nuevos artistas nacionales, no sé si existe. Yo creo que no existe, yo creo que nunca más existió un espacio como el Café del Cerro, en todo sentido. Esta pequeña empresa familiar, ¿verdad?, que logra sostener durante casi 10 años un espacio de trabajo y de creación y de libertad, es un hecho bastante inaudito. Y eso fue lo otro que también a mí me motivó a dejar en un libro una experiencia que se puede repetir. Lo que yo hice en el libro no es solamente contar anécdotas, yo levanté el modelo de gestión que tuvieron ellos, ¿no? Porque es un modelo repetible. Ellos lo hicieron a punta de intuición, pero ahora es algo que se podría repetir. Y sería interesante, y es por eso, digamos, que el libro es un testimonio de memoria, pero también es un punto de reflexión. Sería interesante que los gestores culturales aprendieran de ese modelo, que es un modelo hecho a punta de esfuerzo y de intuición, sin esperar algo que en ese minuto no existía, que son los fondos públicos. Yo creo que nos hemos acostumbrado, reclamamos mucho, ¿verdad?, que no nos ganamos el fondar, que están todos apitutados, etcétera, pero vivimos son los mismos. Claro, pero vivimos en torno a eso. Y son pocas las personas que se animan realmente a lanzarse a empresas culturales sin tener esos apoyos. María Eugenia, ¿cuánto tiempo estuviste investigando? 10 años. 10 años, una década. Una década, la misma década. La misma década que duró, la estuviste investigando con todos los secretos, con todas las anécdotas. Tú hablabas de anécdotas, ¿hay alguna que te haya llamado la atención particularmente? Hay una anécdota que no es divertida, digamos, pero es curiosa. Claudio Narea, aprovechando a contar de alguien que va a estar en el recital, Claudio iba llegando al café después de haber ensayado y probado sonido en la mañana, iba llegando a la tarde a la hora de la función, cuando de repente lo toman del cuello y él piensa que es algún amigo que le está haciendo una broma, pero no, eran unos cocoteros que lo tiran al suelo, lo tratan muy mal, le quitan todo lo que tenía, la chaqueta de cuero, los documentos, etcétera, le pegan muy fuerte en la cabeza y se van. Y cuando se va yendo uno, le dice, toma, y le tira las llaves de la casa. Pero él queda ahí en el suelo medio atontado. Y en eso pasa una pareja que lo ve en el suelo y, bueno, lo ayudan a levantarse. La pareja vivía cerca de ahí, lo llevan a su casa, le dan un tecito, lo consuelan y no se dan cuenta de quién es. Y de repente él dice, pucha, se me ha pasado la hora, tengo que llegar al Café del Cerro. Y ellos dicen, nosotros también vamos al Café del Cerro. Dicen ellos, nos vienen a ver a nosotros, a los prisioneros. Claro, tú eres Claudio Narea. Y se van los tres juntos al café y él nunca supo ni cómo se llamaban, ni jamás los volvió a ver. Así que si ahora por esas cosas de la vida están viendo este programa, a Claudia le encantaría volver a saber de esa pareja. ¡Wow! ¡Qué increíble! Sí. Si usted que nos está viendo, fue ese matrimonio, esa pareja que ayudó a Claudio Narea cuando lo asaltaron, ¿el año, te acuerdas del año de la anécdota? Esto tiene que haber sido 85, 86. ¿86? Por ahí. Vaya a darse una vuelta mañana al Caupolicán. Esto se va a hacer mañana en el Caupolicán a las 7:30 de la tarde. A las 7:30 de la tarde. Ya, es el lanzamiento del libro, pero viene con un espectáculo como corresponde al Café del Cerro. Es increíble. Esto fue, mira, las ideas de Mario siempre parten de este tamaño y terminan así como una catedral. Así partió esto, siempre quisimos hacer un lanzamiento con un recital, pero terminó en el Caupolicán. Yo de verdad estoy anonadada porque para mí esto es, no sé, es sumamente impresionante. Y el recital congrega a gran parte de los números más importantes que hubo en el café. No están todos, por cierto, y hay figuras que mucha gente ha resentido que no estén. Pero para que estuvieran todos, tendríamos que haber hecho así una especie como de... La semana. Claro, un Cerro Palusa. Eso, un Cerro Palusa. Un Cerro Palusa, claro. Pero en términos de grupos, son emblemáticos los grupos que están. O sea, Congreso, Sol y Lluvia, Choenquinilo, Aracpacha. Aracpacha tal vez es un grupo que no es conocido masivamente, pero la gente que iba al café los adoraba porque trajeron la fiesta del norte al café, cosa que
se resentía también la inexistencia. En Santiago no hay fiesta popular masiva, salvo el 18 de septiembre, pero no hay como un momento de carnaval que hay en el norte, ¿verdad? Y eso lo trajo Arapacha al café, y algo de eso vamos a tener mañana. Ellos han preparado una cosa muy especial que es con lo que se abre el recital. Va a estar, bueno, Sol y Lluvia, como ya decía, que... Cecilia Cheñique también. Cecilia Cheñique, la Carmen Prieto, Eduardo Gatti, que ha sido una de las figuras más valiosas y más importantes de la cantautoría en Chile, ¿verdad? Que él empieza a cantar como solista en el café, porque hasta el Café Ulm todavía eran un trío que se seguían llamando los Blobs. Pero ya en el café eso no existe y él empieza solo. Va a estar Lucho Lever, porque Santiago el Nuevo Extremo no existe en este minuto, pero va a estar Lucho Lever con su hijo. Esa es otra cosa bonita. Lucho va a estar con su hijo, Eduardo va a estar con su hijo. Entonces es el recambio también. Sí, que el traspaso, ¿no?, de las generaciones. Exacto. Y eso va a pasar también, me imagino, con el público. Yo creo que mucho público que fue al Café del Cerro en su juventud, y quizás ya no tanto, mañana va a ir con sus hijos, con sus hijas, sus sobrinos, algunos con sus nietos, no sé. Claro. Va a haber una explicación de esta música me gustaba a mí, estos son los cassettes. ¿Te acuerdas de ese cassette que teníamos cuando tú eras chico que yo escuchaba en la casa? Ese vinilo, ese long play. Ahí están tocando en vivo arriba del escenario del Caupolicán. Exacto, esa es, yo creo, también ese es el espíritu de este reencuentro. Es un reencuentro para los músicos que no se ven, porque no tienen ellos tampoco puntos de encuentro. No hay un lugar, que no hay un lugar en donde ellos se puedan encontrar, colaborar unos con otros. Es muy eso es parte de lo que te digo, del desarme del tejido social. Sí. Ahora, no solo va a haber música, sino también humor. Ricardo Meruane va a estar presente. Ricardo Meruane. En el café hubo mucho humor siempre y lo protagonizaron, aparte de Ricardo, el Palta Meléndez, el Flaco Robles y Óscar Olavarría, que está por ahí arriba haciendo reír a otros. Y de todos ellos se escogió a Ricardo. Bueno, el Palta no está en Chile, está en España. Y creemos que va a ser un gran aporte porque su humor siempre fue un humor contingente, interesante, inteligente. Así es que él va a poner esa nota. Y también Pipo Guzmán, que es quien va a llevar toda la conducción, porque él es una mezcla, ¿verdad?, entre cantautor, actor y humorista. Tremendo. Entonces, se promete eso. ¿Quedan entradas disponibles en .ticket.com? Ya, y el libro, perdón. Y el libro va a estar a la venta ahí. Porque además nos encontramos afuera y le digo, María Eugenia, ¿y trajiste el libro? Y se me quedó arriba de la mesa. Bueno, ¿Dónde lo consigo? ¿Dónde lo consigo? ¿Dónde lo consiguen? Mañana en el lanzamiento. En el Caupolicán va a haber un punto de venta y luego de eso va a estar a la venta por internet en la página de Facebook del café. Perfecto. El libro tiene una particularidad, porque en primer lugar es un libro en un formato distinto, es cuadrado, pesa mucho porque está hecho todo en papel cuché y tiene 412 páginas. Bien. Y muchas fotos, mucha gráfica bonita, un lindísimo diseño de Jimena Milosevic. Pero además, junto con el libro, las personas que lo adquieran van a recibir un marcador que tiene un código QR. Con ese código QR se va a entrar al segundo tomo del libro. Segundo tomo que no imprimimos porque el costo se ya disparaba demasiado, ¿verdad? Entonces dijimos, lo damos de regalo. Quien compre el primer tomo va a tener de regalo este segundo tomo, que es donde, pero el primero es la historia del café propiamente tal, y el segundo son los músicos y los actores y los humoristas que estuvieron por categorías. Está canto nuevo, está jazz y así. Y además dos como entre comillas separatas, que son la bitácora completa del café desde el día 1 hasta el día de cierre, de todos los artistas que pasaron. Todo. Increíble. O sea, ahí está todo día por día. Y luego hay todos los artistas en orden alfabético y por categorías, con la cantidad de veces que estuvieron en el café, los años y una breve reseña. Tremenda invitación, usted ya lo sabe, mañana es un día importantísimo. La verdad es que, María Eugenia, muchísimas gracias por rescatar la historia del Café del Cerro, que ha sido tan importante para nuestra cultura, y ojalá en un futuro próximo pudiese haber un nuevo Café del Cerro, porque se necesita. Mucho más espacios como ese. Absolutamente.